Sí, a ver. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario y a visitar la universidad. Ha sido una semana intensa pero interesante trabajando con los estudiantes de aquí, así que espero que el tema que les traje hoy sea también de interés de varios de ustedes. Eh, es un tema que está en la intersección entre modelos matemáticos y estadísticos y aplicaciones en la ecología, que es a lo que yo me dedico a hacer investigación en esa área. Em, sí, entonces hoy los visito desde la Universidad de Chile, donde soy investigadora desde hace un poco más de 2 años, y pronto me voy a integrar a este otro centro de investigación también en Chile, un centro de investigación para el cambio climático. Entonces, antes de que se me olvide mencionar, si alguno de ustedes de casualidad les interesara ir a estudiar a Chile, pregúntenme al final y les doy información. Al igual que aquí en México existen becas para estudiar el doctorado, entonces quizás a varios les pueda llamar la atención, sobre todo si tienen miedo a presentar el TOEFL para irse a Estados Unidos o a otros lugares. Es una buena opción, hay excelentes universidades en Chile. Bueno, voy a iniciar ahora sí con la charla. Primero, brevemente, discutir qué es este concepto de biodiversidad que usamos tanto en ecología y por el que estamos tan preocupados, dado el calentamiento global del planeta y estamos en lo que han llamado ahora el antropoceno, porque nosotros los humanos nos hemos dedicado a afectar el planeta de diferentes formas y eso afecta a todas las formas de vida que existen en el planeta. Entonces, este concepto que llamamos biodiversidad, pues es muy claro, ¿no? Es diversidad que es fijarse en qué tanto número y qué tantos tipos de objetos tengo en un conjunto. En particular el término biodiversidad, que se refiere pues a la diversidad biológica, fue acuñado en 1985. Sí, la primera vez que se usó este término lo propuso Edward O. Wilson, un muy reconocido ecólogo naturalista. Y si no han leído alguno de sus libros, les recomiendo mucho leerlos, que es muy buen escritor también. Bueno, era muy buen escritor. Entonces, él usó este término en un reporte que hizo para el Foro Nacional sobre Biodiversidad en Estados Unidos. En 1988 se publicó. A partir de ahí se adquirió en el área de biología y ecología. Y bueno, es un concepto fundamental hoy en día en biología, pero en particular en ecología, teoría evolutiva y en genética también. Y a pesar de que inicialmente la diversidad solo contemplaba lo que llamamos la riqueza de especies o número de especies, pues hoy en realidad es algo mucho más complejo. Considera diferentes aspectos y esta es una definición que tomé de la CONABIO de aquí de México, la Comisión Nacional para el Estudio de la Biodiversidad. Nos dice que abarca la diversidad en especies de plantas, animales, hongos, microorganismos, viven en un espacio determinado, su variabilidad genética, o sea, no nada más cuántos hay y sí, cuántas categorías y cuántos en cada categoría, sino además su variabilidad genética, también la diversidad en cuanto a los ecosistemas que forman parte del hábitat de estas especies, los paisajes,
eh, y incluye también procesos ecológicos y evolutivos. Entonces, hoy en día engloba todos estos aspectos que estudiamos de la naturaleza y los seres vivos. Eh, entonces, cuando queremos estudiar o describir la biodiversidad de un sitio de interés, otra vez me refiero a estos conceptos que provee la CONABIO, dice que hay que estudiar tres atributos principales de composición de una comunidad o sitio, que se refiere a la identidad de las especies y qué tan variados son, es decir, hay muchas especies muy abundantes o pocas especies raras o una combinación de ambas. La estructura, que es cómo están organizados espacialmente o qué patrones de abundancia encontramos en los distintos ecosistemas. Y también cosas como qué grado de conectividad hay entre un sitio u otro. Y por último, la función, que esa es la parte que se refiere a incluir también procesos ecológicos y evolutivos. Por ejemplo, interacciones entre especies como la depredación, la competencia, cómo se dispersan los individuos de cada especie, ciclos de nutrientes que pueden ser relevantes para la sobrevivencia de las especies, etcétera. Son muchos aspectos. Por lo tanto, estudiar biodiversidad pues es un tema complejo. Y hoy les voy a platicar solo de un pequeño aspecto de cómo estudiamos biodiversidad. Eh, entonces, bueno, nos interesa tener buenos métodos, no solamente para tratar de estimar la diversidad de una región, sino también que la podamos comparar de manera significativa entre comunidades. Y esto quiere decir que entonces nuestros métodos de alguna manera tienen que estandarizar nuestras muestras de un sitio o de otro para que sean comparables. Y eso también es un reto a la hora de la modelización. Entonces, hay distintas métricas que se usan para medir la diversidad. Y bueno, primero, estudiar, midiendo la biodiversidad, pues entonces podemos entender la composición de una comunidad, el número de especies, podemos comparar distintos sitios y ver si son similares o muy distintos. Y esto es algo, una aplicación súper interesante. También nos ayuda a medir la diversidad, a saber por distinguir cuáles son regiones que han sido bien inventariadas, es decir, en cuáles se ha invertido suficiente esfuerzo para conocer cuánta diversidad hay ahí, de distintos de sitios donde hace falta todavía colectar más información porque con la que se tiene no hay estimadores de buena calidad o medidas de la biodiversidad de buena calidad. Entonces aquí tengo unos ejemplos imaginarios de, imagínense que tengo dos sitios en un bosque y cada uno de estos simbolitos representa un tipo de árboles, ¿no? En los dos paneles hay la misma cantidad de especies, son 5 especies distintas. Pero en de la derecha existe un único individuo por cada especie y en el de la izquierda hay una especie que es dominante, es muy abundante comparado con el resto. Entonces, queremos que estas métricas de biodiversidad pues distingan entre un caso o en otro. Si únicamente nos fijamos en el número de especies, pues sus métricas van a ser idénticas, pero considerando estos otros aspectos, la composición y la similitud, entonces podríamos distinguir entre estos dos casos. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Este es el mismo que el de arriba, hay una especie dominante. ¿Y qué pasa si aumentamos acá el número de individuos de las diferentes especies? Pero si se fijan, siguen teniendo abundancias muy similares, ¿sí? Nuevamente este azul tiene 2 individuos, pero las otras 3 tienen 3 cada uno, y aquí nuevamente hay una especie dominante. Entonces hay una métrica que se llama en inglés evenness, qué tan pareja es esa distribución de abundancias entre especies, y en ese caso este sitio tendría menor diversidad. Entonces, cuando se quiere medir biodiversidad, hay dos tipos de datos que nos sirven para calcular estas métricas, principalmente. Son datos de abundancia, creo que eso es claro que es, ¿no? Eh, bueno, primero, si nos interesa estudiar, por ejemplo, la biodiversidad, todo México, es un territorio muy grande, no vamos a exhaustivamente
buscar en cada kilómetro cuadrado del territorio mexicano cuántas especies hay, ¿no? Entonces, lo que se hace es tomar muestras en lugares estratégicos, elegidos con mucho cuidado, con técnicas de muestreo, y lo que se hace, ay, perdón, en cada una de estas parcelas de muestreo, ahí sí se realiza una búsqueda exhaustiva, exhaustiva normalmente, para contar qué especies hay y con cuántos individuos está representada cada una en esas unidades de muestreo. Y entonces puedo obtener datos de abundancia, es decir, conteos del número de individuos por cada especie que encontré en esa parcela, o le voy a llamar de aquí en adelante unidad de muestreo. También puedo obtener datos de incidencia, que simplemente es registrar si una especie está presente o no, ¿sí? Entonces son normalmente ceros y unos, presencias y ausencias. Y si tengo datos de abundancia, los puedo convertir a datos de incidencia, pero si tengo únicamente datos de incidencia, no hay suficiente información para recuperarlos de abundancia, ¿no? Les voy a presentar esta familia de métricas de biodiversidad que se han estudiado mucho en ecología. Se llaman números de Hill porque fueron compuestos por este ecólogo en un artículo de 1973, aunque no se usaron mucho a partir de esa fecha. Hubo un lapso como de 30 años en el que nadie hizo caso de ese trabajo, y alguien por ahí como en el 2005 o un poco antes hizo una revisión de la literatura y los rescató, y a partir de entonces se han usado bastante. Los números de Hill no son otra cosa más que un conjunto de fórmulas y una familia de métricas de biodiversidad que están unificadas a través de un índice que es este exponente Q aquí que ven. Entonces están dados por esta fórmula. ¿Sí? La diversidad D es igual a la suma, estas P sub I son las abundancias relativas de cada especie en la muestra que tienen, y dependiendo del valor de Q se obtienen diferentes índices. Cuando Q es igual a 0, nos quedamos con la riqueza de especies observada en la muestra. Cuando Q es igual a 1, obtenemos algo que se llama el índice de Shannon, o la entropía de Shannon. De hecho es el exponencial de la entropía de Shannon, que viene de la teoría de la información. ¿Alguien había escuchado hablar del índice de Shannon o la entropía de Shannon? Bueno, uno que otro. Ok. Viene de la teoría de la información. Y por último, si tomo Q igual a 2, es el inverso de lo que llamamos diversidad de Simpson en ecología, pero también es un índice Simpson, también de teoría de la información. Eh, entonces, esta fórmula unifica todos esos índices, y aún se siguen estudiando qué pasa cuando Q es mayor que 2, o qué tipo de información nos da sobre la biodiversidad. Eso es algo que se sigue estudiando. A ver. Entonces, la diferencia entre estos son los tres principales índices que usamos en ecología: riqueza de especies, que es en el que me voy a enfocar en la segunda parte de la plática, la diversidad de Shannon y la diversidad de Simpson. Entonces, este índice de Shannon pues, viene de la entropía de Shannon, que se propuso para estudiar si tengo un vector de caracteres y quiero predecir cuál es el carácter que sigue en la cadena. Me sirve conocer cuál es la frecuencia de las distintas letras que tengo en esa cadena de caracteres. Y si las frecuencias de esas distintas letras son parecidos, va a ser muy difícil predecir la siguiente letra. Pero si tengo unas que son más frecuentes de otras, se puede predecir con menor incertidumbre. Eso se traduce en ecología. En lugar de estudiar letras y frecuencias de letras, estudiamos distintos números de especies y sus frecuencias relativas. Entonces se aplica de igual manera, tratar de entender qué tan parejas son esas redundancias relativas o qué tan distintas son. Y el índice de Simpson, también de teoría de la información, se habla de que si tengo un conjunto de objetos clasificados en K tipos distintos, calculas la probabilidad de que al elegir dos elementos al azar de ese conjunto sean de la misma clase.
y a partir de esa distribución de probabilidad se calcula este índice de diversidad de Simpson. Otra vez, en ecología, eso se traduce a que en cada una de ¿cuál es la probabilidad de que tomes dos individuos de tu unidad de muestreo y sean la misma especie? Ok, entonces, con lo que les acabo de explicar, lo que termina pasando es que esos tres índices ponen atención a distintas cosas. Normalmente, a partir de esos datos, ya sea de abundancia o de incidencia que se tienen, fíjese, se hacen este tipo de gráficas que se llaman distribución de rango abundancia. El rango se refiere a que voy a contar en mi muestra, si son datos de abundancia, cuántas especies están representadas con un individuo en la muestra, y ese es el valor de la primera barrita. Luego, cuántas especies están representadas con dos individuos en la muestra, yo obtengo la altura de la segunda barrita, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el número en el eje X nos dice el número de individuos con los que una especie está representada en la muestra, y la altura de la barrita es cuántas especies tienen esa abundancia. También se puede hacer con datos de incidencia y se entendería de la siguiente manera. Sería cuántas especies están presentes una única vez en la muestra, que es una barrita. Luego para el número 2, cuántas especies aparecen dos veces en mi muestra y así sucesivamente. Entonces, a partir de estudiar la forma de estos histogramas, bueno, lo que les decía entonces es que la riqueza de especies enfatiza las especies raras, y ahora les voy a explicar precisamente por qué en la siguiente diapositiva. La Universidad de Shannon toma en cuenta toda la forma de la distribución de estas abundancias, y la diversidad de Simpson está más influenciada por las especies comunes, es decir, se enfoca más en este sector del diagrama. La riqueza de especies, para estimarla, es más relevante la primera parte del diagrama, y el de Shannon es un balance entre todo lo que vemos en la distribución. Y aquí está un ejemplo de cuando se calculan los números de Hill para esos distintos valores del exponente, cómo se ven, ¿no? Entonces aquí tengo dos comunidades, una está representada por las barritas rojas y otra por las barritas azules, si esas son sus frecuencias relativas en la muestra. Y entonces al inicio la diversidad es baja porque aquí justo en Q igual a 0 la riqueza de especies es más alta para la comunidad roja y más baja para el azul, pero luego hay un cambio, si nos fijamos más en el lado derecho del diagrama, se invierten las curvas. Entonces uno puede estudiar eh, estos índices como una función de ese exponente y capturar toda esta información en una sola curva. Eh, bueno, entonces les decía, vamos ahora a enfocarnos en cómo estimamos riqueza o número de especies, y hay varios métodos que se han propuesto en la literatura, pero hay tres enfoques principales. El primero se llama usar curvas de acumulación de especies. Eso viene explicado con más detalle en la siguiente diapositiva. Y una vez que se ajustan esas curvas, se hace una extrapolación a sus asíntotas para ver ahí cuándo llegamos al número total de especies en la población. Y luego hay dos enfoques que se tratan de ajustar ya sea un modelo paramétrico a esta distribución de las abundancias relativas. Aquí tengo dos ejemplos de curvas que se pueden ajustar, curvas parametrizadas, o lo que vamos a enfocarnos hoy es en modelos no paramétricos que no asumen ninguna forma para la distribución, pero usan estas alturas de las barritas para estimar un número de especies. Este enfoque se usaba más hace 30 o más años, y lo que se hacía, fíjense, se construyen estas curvas. En el eje X pongo cuánto esfuerzo o cuánto tiempo, cuántas unidades de muestreo voy acumulando conforme pasa el tiempo, y en el eje Y voy contando cuántas especies nuevas
voy encontrando conforme voy muestrando una mayor cantidad de área o de tiempo. Entonces, se ajustan estas curvas. Obviamente se asumen distintos tipos de modelos paramétricos para ajustar estas curvas con los datos y se hacen extrapolaciones, ¿no? Esto sería aquí una extrapolación. ¿Sí? Si se ve que las curvas siguen subiendo mucho, quiere decir que aún nos falta invertir mucho esfuerzo de muestreo para llegar al modelo de especies. Pero si vemos una curva y que ya se está aplanando, quiere decir que ya se está saturando y que estamos ya cerca de observar todas las especies que hay en la comunidad. Y bueno, construir esta curva eh, depende mucho de cómo vamos aquí sumándole unidades de muestreo. Pues lo que se hace es un proceso de rarefacción, se llama, que es tomar distintas combinaciones al azar de las unidades de muestreo e irlas acomodando. Y entonces lo que acaba teniendo es no nada más una única curva, sino todo un intervalo de confianza donde puede estar ese número de especies. Entonces, bueno, este es un enfoque que se usó bastante, pero ha sido desbancado por los modelos no paramétricos. Entonces, bueno, como les dije, ya les expliqué el tipo de datos que se colectan para estimar la biodiversidad. Ahora, pues en este enfoque de modelos no paramétricos para estimar riqueza de especies, uno trabaja con unas matrices o tablas de datos, sí, de este tipo. Tengo tantos renglones como especies que observé en todas las muestras que colecté. Sí, es decir, en los renglones tengo distintas especies y luego en las columnas tengo las distintas unidades de muestreo. ¿Sí? Entonces, la entrada M, I, J representa la abundancia relativa, si estoy hablando de datos de abundancia, o es un 0, un 1, una presencia, una ausencia de la especie I en la unidad de muestreo J. Y si se fijan, entonces hay este número de renglones que tengo, pues depende de cuántas especies observé en toda la muestra. Y ese se toma como una cota inferior para estimar el número de riquezas, ¿no? Tiene que haber al menos tantas como las que ya vi en la comunidad. Entonces no tiene sentido proponer estimadores que vayan a números más abajo que esto. Entonces, en un artículo de 1984, esta investigadora An Chao es de Taiwán, trabaja en la Universidad Nacional de Taiwán desde hace mucho. Desarrolló también, fíjense, estudiando herramientas estadísticas basadas en los estudios de Alan Turing, que seguro todos han escuchado, ¿verdad? Bueno, y propuso estos estimadores para el número de especies en una comunidad. Entonces, hay dos versiones de la fórmula porque uno se aplica para datos de abundancia y otro para datos de incidencia. ¿Y cómo las interpretamos? Fíjense que el estimador se llaman, por cierto, Chao 1 y Chao 2, gracias a quien lo propuso y los ha estudiado por varias décadas. Y entonces al número observado que tenemos en la muestra, le vamos a sumar este término, o este en el caso de datos de incidencia. Y ese término lo que trata de estimar, pues es el número de especies que no detectamos en nuestra muestra. ¿Sí? Entonces, el número total de especies se estima con el número de especies que ya observé más un estimador de las especies no detectadas. Y hay dos versiones porque si se fijan dependen de F1 y F2. Estas Fs que son, FK es el número de especies representadas con K individuos y fue justo lo que les dije que representaban las alturas de esas barritas, ¿se acuerdan? Ajá. El F1 sería la altura de la barrita aquí en unos y cuántas especies están representadas con un individuo. Y el F2, pues cuántas especies están representadas con dos. Entonces, ese término está dado en términos de F1 y F2, pero entonces tenemos problemas si F2 es igual a 0, ¿no? Entonces, ella hizo una propuesta de cómo modificar ese término cuando F2 es igual a 0.
Y bueno, de manera similar, para los datos de incidencia, ahora estos valores Q sub K son el número de especies representadas que aparecieron K veces en la muestra, en lugar de frecuencias relativas, como aquí. Pero tienen esa, si se fijan, tiene formas muy similares, excepto que quede un factor que tiene que ver con el tamaño de la muestra. Y también hay dos versiones, dependiendo de si Q2 es igual a 0 o es distinto de 0. Bueno, y todo esto parecía funcionar muy bien. Estos estimadores se han usado incontables veces para estimar la riqueza de especies en distintas comunidades biológicas. Sin embargo, llegamos a una etapa en la que hemos acumulado para algunas regiones tanta información que empieza a haber complicaciones al calcular estos estimadores. Y aquí les pongo un ejemplo de una comunidad que se ha estudiado. Fíjense, este es el número de días en los que se ha colectado información sobre esta región que se llama Cape May National Wildlife Refuge, que está en Estados Unidos. Sí, se han colectado información por más de 10.000 días. Sí, esta base de datos incluye más de 12 millones de observaciones y se han contado más de 436 especies. Pero ¿qué pasa entonces cuando tenemos tanta información? Lo que empieza a pasar es que en estas categorías, bueno, conforme vas aumentando el número de esfuerzo de muestreo que inviertes, van desapareciendo normalmente estas categorías donde solamente observas pocas veces a una especie. Sí, normalmente ya acumulaste tanta información que todas las barras empiezan a ser altas. Pero a esta escala de sí, de millones de observaciones empiezan a aparecer estos barritas que lo que identificamos es que son especies que no deberían estar ahí en esa zona. Y sobre todo cuando descargamos información de bases de datos que son de acceso libre en el Internet, eh, suele haber muchos errores, porque puede haber errores al identificar las distintas especies o errores al guardar la información de, por ejemplo, coordenadas geográficas de donde se observaron estas especies. Y entonces aquí observamos estas dos especies que aquí aparecen al inicio. En realidad, lo que nos dimos cuenta es que son especies, digamos, exóticas que vivían en la casa de alguien, se escaparon y luego las encontraron en esta parque. Bueno, entonces, cuando tenemos este tipo de errores, ahí empieza a haber problemas. Detectamos que entonces parecía que el número de especies estimadas empezaba a inflar si teníamos este fenómeno. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer uso de simulaciones en la computadora para tratar de ver qué pasa cuando tenemos este tipo de observaciones de error o raras en la muestra. Entonces, simulamos muestras suficientemente grandes, donde suponemos que el número de especies real son 100 especies distintas, y después asignamos un modelo de probabilidad al proceso de simular las abundancias de cada una de esas 100 especies. Entonces, aquí les tengo el modelito. ¿Sí? Asumimos que la abundancia de la especie Y sigue una distribución Poisson con parámetro lambda I, y ese parámetro a su vez es una variable aleatoria, y usamos para esa variable aleatoria una distribución, hicimos dos casos, una distribución gamma, que depende de dos parámetros, alfa y beta, o una distribución log normal, que depende de dos parámetros, mu y sigma. Sí, estos son ampliamente usadas en ecología para simular las medias de las abundancias, y pues la distribución Poisson es una distribución típica de conteos. Y bueno, entonces simulamos 100 réplicas de tablas de abundancia, suponiendo que no hay errores, ¿sí? Y para distintas combinaciones de los parámetros de estas distribuciones.
Y después, para simular esos errores esporádicos que aparecen cuando acumulamos grandes cantidades de información, añadimos 10 especies y usamos un esquema similar. Sin embargo, las medias de las abundancias las tomamos 6 órdenes menores en magnitud que las de las especies que forman parte de la comunidad. Ok, entonces simulamos abundancias de las especies reales y abundancias con errores. Y una vez que tenemos las abundancias, vamos a usar solamente datos de incidencia, así que convertimos estas tablas a solo ceros y unos. Y calculamos los estimadores, se llaman, de hecho sería, me equivoqué ahí, sería chao 2, el que depende de incidencias. No, es que no le cambié el índice, este es chao 2. Ok, entonces aquí está un ejemplo de una muestra simulada. Aquí en este eje X tienen el número de días que se invirtió en colectar estos datos. Van de 5 a 1000 días. Aquí en el eje Y es el número de días en el que cada una de las especies fue detectada. Y luego la altura de estas barras es el número de especies. Entonces, obviamente hay especies muy abundantes y además muy comunes que se detectan muchas veces, muchos días, pero también hay especies más raras que se encuentran solamente en pocos días, que sería esta sección. Y luego estas barritas rojas que aparecen acá, si se fijan, típicamente lo que pasa es que conforme aumentamos el tamaño de muestra, en esta región aquí, el histograma ya no deberíamos tener barritas altas. Pero pues si tenemos ese tipo de errores, nos empiezan a aparecer estas barritas aquí. Em, y aparecen, fíjense, no tan pronto, es después de 600 días de muestreo es que las empezamos a detectar. Entonces, bueno, simplemente para comprobar que el estimador funciona cuando no hay errores, pues aquí están las estimaciones. Los puntitos son el número de especies observado en cada una de estas muestras que simulamos y en rojo, pues cuál es el valor promedio para ese caso, ¿no? Y si se fijan, va convergiendo a 100, que es el número de especies que simulamos en cada muestra. Entonces no hay ningún problema, hay un poco de error, obviamente, cuando tenemos una muestra pequeña, pero conforme vamos acumulando información, estimamos correctamente el número de especies. Por otro lado, cuando incluimos esos errores, incluso a tasas muy bajas, recuerden que les dije que esos errores aparecen con una media 6 órdenes de magnitud menor que las especies de la comunidad. Entonces, fíjense lo que pasa. Al principio tiene exactamente el mismo comportamiento que el otro y hay unos niveles intermedios en los que se estiman bien, pero si seguimos acumulando demasiada información a partir de aproximadamente 300 días, entonces el estimador empieza a crecer y a crecer y entonces tenemos una sobreestimación del número de especies. Ahora, ¿ustedes creen que es muy grave sobreestimar el número de especies? Pues puede que sí, porque a veces este tipo de estimadores se usan para tomar decisiones si se conserva un lugar o no. Entonces, si erróneamente decimos que ahí hay muchas especies cuando es un área que no está protegida, que se explota mucho, entonces la estamos poniendo quizás en peligro. ¿Ok? Entonces, por eso nos interesa que los estimadores que usamos sean lo más precisos posibles. Ok. Me lo pensé. Y bueno, después de haber hecho estas simulaciones, de hecho, contactamos a Ann Chao y le dijimos, mira, encontramos estos resultados, ¿tienen sentido o no? Y nos dijo, tengo un artículo en el 2016 que quizás no han visto porque está relacionado ahora no a diversidad de especies, sino bueno, de gran tamaño, sino a microorganismos en los que se sabe que como para distinguir entre un tipo de microorganismo u otro se usan secuencias de ADN y esas identificaciones se sabe que tienen mucho error, ¿sí? Ahí se había detectado ese problema también. Y dijo, intentamos resolverlo proponiendo una nueva versión del estimador
que ahora no nada más toma en cuenta Q1 y Q2, sino también Q3 y Q4. Y dijimos, ah, fantástico, entonces vamos a aplicarlo a nuestras simulaciones y debería salir, ya se arregló el problema, ¿no? Y otra vez, si aplicamos a las simulaciones sin error, aquí está, a ver si alcanzan a ver bien, hay puntitos verdes y azules, pero son casi idénticos cuando no hay error y pues sí, efectivamente son buenas las estimaciones. Pero en el caso en el que sí hay error, lo que pasa con esa nueva versión es que efectivamente sí hay, es un poco mejor en el sentido que fíjense que va más abajo que la curva del otro que ya habíamos visto. O sea, sigue sobreestimando, pero no tanto como el estimador original. Pero en algún momento, pues, las ecuaciones que se usan se convierten, ya son iguales. Y entonces el problema sigue estando presente. Eh, entonces, bueno, le contamos a Chao y dijo que seguía trabajando en ese problema. De hecho, si la buscan en internet, ella es una persona muy activa en este tema, que sigue publicando artículos que intentan mejorar estas métricas de biodiversidad. Eh, ok. Y bueno, entonces con esto cerro. Les mostré entonces, les di un paseo por cómo medimos biodiversidad en ecología, enfocándome en la estimación de riqueza de especies. Y lo que acabamos de ver es que conforme acumulamos información sobre biodiversidad, eh, podríamos pensar que los estimadores en general deberían ser más buenos, pero en realidad en estas grandes bases de datos lo que pasa es que algunos tipos de errores empiezan a aparecer y entonces hacen diferencia a la hora de estimar y pueden meternos en problemas. Em, y bueno, pues es algo que necesitamos seguir estudiando, es un área todavía activa, porque pues queremos hacer en ecología que se tomen decisiones basadas en modelos y estimadores confiables. Entonces con eso cierro y si tienen preguntas, bienvenidas de todo lo que. Abrimos el espacio para las preguntas. ¿Y hay una? Sí. Ah, ujú, 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 ujú. Podría ser, o sea, parte de su modelo era ver cuántas especies hay en, ajá. Bueno, típicamente esos modelos dinámicos se usan para entender las fluctuaciones en la densidad poblacional del depredador y la presa. Eh, pero esto está enfocado a tener varias especies y ver cuántas, estimar, tratar de ver cuántas hay. Que en tu caso, pues solo son las dos que pones en el modelo, o no sé si tengan más, una red más amplia de especies que interactúan. Mm. Claro, pero sí, a lo mejor lo que pueden hacer, si estaban usando datos de abundancia a través del tiempo de esas dos especies, también hay métodos para hacer una especie de calibración, ¿sí? Porque si hay ciertos datos que no son confiables, puedes hacer estudios para determinar si los incluyes en el análisis o no. Sí, pero bueno, gracias por la pregunta. ¿Otras? Ajá. Ajá. Sí. Ujú.
Ujú. Eh, bueno, a ver otra vez, estos estimadores te sirven cuando quieres calcular el número de categorías que tienes. Si eso te sirven los modelos, sí. Pero yo creo que más bien tú usas datos, bueno, es que usan datos a veces de incidencia, pero no son iguales a los que usé aquí, a veces. Sí, con gusto. ¿Allá? Ujú. Exacto, cuando tengo simulaciones, pues sé cuántas especies tengo que llegar, ¿no? Eh, hay propuestas del mismo grupo de Anchao en las que usan algunos estimadores para tratar de distinguir justo si hay esos errores o no. Ajá. Y usan unas métricas que se llaman de cobertura para ver lo que mencionaba con las curvas de acumulación, si ya llegamos a un punto en el que tenemos suficiente información o no. Y si llegamos a un punto en el que ya hay suficiente información, lo que dicen, yo esperaría que este estimador se vea así. Pero si lo calculas y te sale más grande o más pequeño, entonces hay señales de que puede haber errores. Entonces sí se han explorado formas. Y a pesar de que no se conoce el número real de especies, en muchas ocasiones cuando tú le preguntas a ecólogos que han trabajado por décadas en esas regiones, ellos tienen una idea muy clara. Entonces esa información también se usa. Sí, a pesar de que en los datos no se refleje, siempre se consulta con un experto que conozca ese sitio que se está estudiando para ver qué haga sentido. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ah, creo que tú te refieres más a cobertura espacial, quizás, ¿no? De la región de interés, si ya tomaste muestras a cubrir toda la región. Pero es distinta la cobertura que me refería aquí, que tiene más que ver con si ya acumulé suficiente información para hacer buenas estimaciones. Sí, entonces esa cobertura espacial, pues sí, podrías tener muestras, al menos una de todos los sitios en tu región, pero quizás con una vez que fuiste a colectar datos no es suficiente y tengas que ir 2, 3, 10 veces o más. Ujú. Y eso depende, pues, justo de esa configuración de biodiversidad que hay en ese sitio. Sí. Ujú. Ujú. Sí, bueno, varias cosas. En la fórmula solo se usan esas dos primeras barritas del histograma que les mostré y obviamente eso cambia mucho conforme vas aumentando el tamaño de la muestra. Eh, pero en general se ha visto que son bastante confiables esas estadísticas para estimar el número de especies. Y en algún momento, mira, lo que estudiamos es que lo que pasa es que conforme aumenta la muestra, naturalmente deberían desaparecer esas barritas, pero aquí estamos hablando de muestras muy, muy grandes, ¿sí? En donde ahí ya empiezan a aparecer ese tipo de errores. Ojo, no son, hay que distinguir, no son especies raras, ¿sí? Son especies que quizás no deberían estar ahí o que fueron mal identificadas o que al registrar los datos en las tablas hubo un error
y entonces salen aquí. Pero entonces sí se corrige, fíjate, aquí ah, no son tan precisos los estimadores, pero sí alcanzan a estar suficientemente cerca en estos tamaños de muestra. Y luego ya se aplanan, pero luego entonces lo que vimos con este fenómeno es que después de que ya se aplanaron con una muestra demasiado grande, otra vez empiezan a ser distintos a lo que esperabas. Ujú, sí. Eh, sí, en esta zona, digamos. En esta zona no tanto. O sea, nosotros, fíjate, las identificamos porque teníamos en el equipo expertos en las especies que habitan en este parque y ellos dijeron, yo no, o sea, yo no entiendo por qué encontraron esas especies ahí, no tiene sentido, no deberían estar habitando esa zona. Entonces, en la práctica es más bien eso, con un experto que lo que estés viendo en los datos haga sentido. Pero, y respecto a la variabilidad, sí, se incluyen los nuevos estimadores, sobre todo que tienen el Q1, Q2, Q3, Q4, pues estás incluyendo cada vez más y más información de la forma completa de la distribución. Y los que sí incluyen toda esa variabilidad, pues son los otros tipos de modelos paramétricos. eh, entonces también, o sea, muchas veces se usa más de un enfoque también. No es que tengas que usar uno solo. Y también puedes comparar las diferencias de qué concluyes con uno versus el otro. Ujú, ujú. Pues quizás sí, habría que explorarlo, pero yo creo que eso se considera, por ejemplo, más bien cuando para una especie dada se va a estimar su densidad poblacional, pues, esas fluctuaciones a través del tiempo o el espacio, sí pueden incluirse en los modelos. Aquí no termina siendo tan relevante porque al final se combina, si te fijas en los histogramas, se combina información de varias especies. Entonces, aunque haya fluctuaciones, conforme aumentas la cantidad de información que colectas, esperas que se vaya nivelando también y que no sea tan relevante si hay de repente unos picos de mucha abundancia y luego decae mucho. Si en promedio, que a largo plazo, que es lo que observas, importa un poco más. Yo creo que en Chile se estudia mucho astronomía, tiene uno de los mejores telescopios del mundo. Donde yo estoy, en el Centro de Modelamiento Matemático, está una unidad que se llama ALERCE, que se dedican a todas esas observaciones que se hacen ahora de manera automática con los telescopios, que procesan la información a mandarles después a los astrónomos alertas de qué tipo de objetos nuevos o algo raro que estén observando después de procesar esa información. Entonces, si quieren, ahí no puse mi correo al final. Si alguien quiere información, les puedo mandar de información de cómo aplicar a las becas en Chile. Mi correo es este, L. Jiménez, CMM, Chile. Sí, hay que
Bien, bueno, les voy a mandar información. También funciona muy distintas las cosas en el hemisferio sur. Ahorita que aquí vamos a empezar otoño, allá vamos a empezar la primavera. Pero también el año escolar allá empieza en marzo o en agosto, septiembre, como aquí. Entonces tienen que fijarse bien en las fechas de aplicar a los programas y a las becas. Normalmente se hacen las dos cosas al mismo tiempo. Aplicas a una universidad en el programa que te interesa y también mandas tu aplicación para la beca, porque a diferencia, y eso siempre hay que sentirse muy privilegiados en México, la escuela pública realmente es pública. En Chile las escuelas públicas incluso son caras, entonces sin tener una beca es difícil, pero es muy posible también tener una beca. Hay bastante apoyo en este momento. Ujú. Ujú. Yo creo que sí ha de haber ejemplos en la literatura de que, pues, no sé, incluso un modelo de regresión o algo en el que las variables explicativas sean climáticas y tu variable de respuesta sea esa métrica de biodiversidad. Sí, sí se hacen ese tipo de cosas. Pero sí, lo que pasa es que es difícil porque, una, tener datos a la resolución adecuada. Sí, esa riqueza de especies sí va a ir cambiando, pero no tan rápido. Y el clima quizás cambia a otra velocidad. Y eso siempre complica también las cosas. Yo estudio otra cosa que se llaman nichos ecológicos que cambian conforme evoluciona la especie, pero nos interesa también justo estudiarlos, qué pasa con la especie, con el nicho, la distribución de la especie geográfica cuando cambia el clima. Si el clima sí cambia más rápido, la especie evoluciona en miles de millones de años. Entonces, están un poco esas dificultades, pero sí han hecho ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Se hace mucho actualmente ese tipo de cosas porque se trata de evaluar para mostrar a la gente que sirve tener un área de conservación versus un área que no está conservada.